Hola, ¿cómo está? Buenos días. Me alegro mucho si Dios nos ha permitido esta oportunidad para aprender su palabra, ¿sí? Vamos a orar juntos para empezar la predicación de hoy. Vamos a orar juntos. Nuestra Padre Dios, muchas gracias por darnos esta oportunidad para aprender tu palabra. Somos muy débiles ante ti. Por favor, ayúdanos con tu sabiduría, con tu conocimiento en este tiempo. Sabemos que somos muy ignorantes. Sin tu ayuda, nadie puede guardar el corazón ante ti. Para salvarnos, usted, tú, nos dio tu vida. Por favor, guíanos en el camino correcto siempre. Especialmente hoy, los hermanos se reúnen ante ti. Por favor, enséñanos con tu sabiduría por medio de tu palabra. Confiamos solo en ti. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar Segunda de Leyes. Segunda de Leyes, capítulo 6, versículo 4. Segunda de Leyes, capítulo 6, versículo 4. Segunda de Leyes. En Antiguo Testamento. Segunda de Leyes, capítulo 6, versículo 4. De 4 hasta 7. Yo voy a leer. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó en un palo y lo echó allí e hizo brotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Hola, ¿cómo está? Si nosotros le unimos ante Dios para aprender la palabra. Como sabe, en la vida cristiana aprender la palabra es muy importante. Sin la palabra podemos malentender si la palabra de Dios, ¿sí? O la voluntad de Dios. Para comprender la voluntad de Dios correctamente es muy importante aprender la palabra regularmente. Especialmente hoy vamos a aprender sobre esta historia. Esta historia es sobre Elías, ¿sí? Eliseo, ¿sí? Eliseo y sus estudiantes. Versículo 1. Los hijos de los profetas dieron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Si en este tiempo hubo hambre, por eso si ellos no pudieron continuar su vida cristiana muy bien. Por eso ellos decidieron preparar una casa más grande. Sorprendentemente, por medio del trabajo de Dios, los estudiantes aumentaron mucho. Por eso una casa para enseñar a sus estudiantes fue muy pequeño. Por eso Eliseo y sus estudiantes decidieron
preparar una casa muy más grande. Pero lamentablemente, en este tiempo, como yo expliqué, ellos tuvieron muy hambre. Por eso ellos no tenían dinero o herramientas para preparar una casa. Por eso ellos recibieron un préstamo. Ellos llevaron hacha de otras personas, ¿sí? Con el hacha prestada por otras personas, ellos empezaron a construir una casa más grande. Pero lamentablemente ellos perdieron esta hacha, porque ellos no tenían cuidado para hacer su trabajo. Por eso, lamentablemente ellos perdieron el hacha, ¿sí? Yo voy a leer de nuevo. 5, capítulo 5, versículo 5. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Lamentablemente ellos cayeron hacha. Por eso ellos no pudieron continuar construyendo esta casa. Pero por medio del milagro de Dios, sorprendentemente, ellos se pueden devolver este hacha, ¿sí? 6. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó en un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Por medio de un milagro de Jehová, sorprendentemente ellos pudieron llevar este hacha otra vez. Esto es un milagro hecho por Dios. Por medio de esta historia podemos comprender las cosas muy importantes. Según la Biblia, nuestra vida cristiana es como construir una casa. Por favor, chequen, por favor, marquen aquí. Vamos a buscar Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 10. 9 también, 9, primeramente. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 9. Yo voy a leer. Porque vosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Según la Biblia, la vida cristiana es como construir una casa. Sí, pero lamentablemente, como sabe, es muy difícil aumentar nuestra fe, ¿sí? Es muy difícil continuar nuestra vida cristiana. Nadie puede aumentar su fe a sí mismo. Todas las personas tienen que recibir la ayuda de Dios. La Biblia dice este hacha fue prestada por Dios. Igualmente, el hacha significa los que Dios nos mandó. Dios nos mandó todas las cosas en ese mundo. Su tiempo, su dinero, su energía son dadas por Dios. Es correcto, dadas, ¿sí? Por eso tenemos que utilizar esas cosas para nuestra vida cristiana. Por medio de esas cosas tenemos que
evangelizar otras almas. Por medio de estas cosas tenemos que mantener nuestra vida cristiana. Cualquier manera, si estas cosas son dadas por Dios para nuestra fe, nuestra vida cristiana. Pero lamentablemente podemos perder muchas oportunidades de mantener nuestra vida cristiana. Podemos fallarnos de construir una casa de nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Podemos hacer sin cuidado. Sorprendentemente, esta hecha así fue recetada por Dios. Por eso ellos tienen que construir una casa con cuidado. Pero lamentablemente, sin cuidado, ellos perdieron esta hecha. Igualmente, sin cuidado, podemos perder muchas oportunidades de nuestra vida para construir nuestra fe, ¿sí? Sin cuidado podemos perder el tiempo o la energía para establecer nuestra fe en nuestra vida cristiana, ¿sí? Todos los salvos tienen un deseo. Este deseo es vivir en este mundo para Dios. Aunque ustedes tienen un deseo de vivir para Dios, sin cuidado, ustedes pueden perder muchas oportunidades de vivir en este mundo para Dios. Porque tenemos que vivir con cuidado cada momento, cada día, ¿sí? Porque cada día es un regalo de Dios. Dios nos da cada día todas las cosas de este mundo. Esto es el regalo de Dios. Esto es nuestra responsabilidad. Mantener esas cosas para Dios, ¿sí? Vamos a buscar, por favor, marquen, vamos a buscar Lucas capítulo 16. Lucas. ¿Me entiende? Lucas capítulo 16, versículo 1. 1 y 2. Esto es sobre mayordomo. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo. Y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Lucas capítulo 16, versículo 2. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Sí, ¿quién es mayordomo? Mayordomo significa las personas que mantienen las cosas de dueños. Todo es de Dios, ¿sí? Nuestra vida pertenece a Dios. Por eso tenemos que mantener todas las cosas en nuestra vida para Dios. No está bien perder las cosas en nuestra vida. ¿Por qué? Todo viene de Dios, ¿sí? Por eso, por medio de esas cosas, tenemos que glorificar el nombre de Dios. Algunas personas se confunden acerca de este hecho. Oh, mi vida es mío, su vida es suyo. ¿Qué pasó? Mi vida es de Dios. Yo no puedo comprender, pero es correcto. Vamos a buscar 1 de Corintios capítulo 6. Versículo 20. Si por medio de la sangre de Jesucristo, si todos sus pecados fueron limpiados, por eso Dios nos los libró de el juicio de Dios. Pero después de recibir salvación, tenemos que recordar que nuestra vida permanece a Dios.
Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20. Yo voy a leer. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Jesús murió en la cruz para comprarnos. Con su sangre, con su vida, Dios nos compró. Por eso nuestra vida pertenece a Dios. Dios es el dueño de nuestra vida. Por eso tenemos que utilizar todas las cosas en nuestra vida para Dios. Por su sangre, su vida, somos de Dios. ¿Sí? Tenemos que pensar, tenemos que recordar este hecho siempre. Pero lamentablemente podemos desperdiciar nuestra energía, nuestro tiempo para hacer nada. ¿Sí? Por eso tenemos que pensar cómo tenemos que utilizar nuestra energía y nuestro tiempo. Pero lamentablemente esa persona esta persona que prestó, el hacha perdió el hacha en el agua, porque él hizo sin cuidado. ¿Sí? Vamos a buscar Segunda de Reyes capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 5. Él prestó el hacha, ¿sí? Pero lamentablemente él perdió este hacha. ¿Por qué? Lamentablemente él tenía que trabajar con cuidado. Porque si el hacha fue prestado por alguien, ¿sí? Por otras personas, ¿sí? Por eso ellos tenían que utilizar este hacha con cuidado. Pero lamentablemente ellos no tenían el cuidado. Por eso ellos cometieron un error. 5. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: Señor mío, era prestada. ¿Sí? Lamentablemente ellos perdieron el hacha. ¿Sí? Como sabe, en el hacha hay dos partes. ¿Sí? Lo primero es un palo. Otro es hierro, ¿sí? Hierro. Hay dos partes, ¿sí? El palo y el hierro, ¿sí? Hierro. ¿Qué parte es más importante? ¿El hierro o palo? Hierro, ¿sí? Pero lamentablemente ellos perdieron el hierro. El hierro es una parte esencial en el hacha, ¿sí? Igualmente recibimos todo de Dios, pero sin cuidado podemos perder una parte muy esencial en nuestra vida cristiana. Tenemos dinero, tenemos energía, tenemos pasión, pero nadie puede ser utilizado por Dios cuando ellos pierdan esas cosas. ¿Qué es esto? Esto es esencial en Dios para ser utilizado. ¿Qué es? Esto es la fe. Esto es el amor. Tenemos que mantener la fe ante Dios. Recibimos salvación por medio de Dios. ¿Quién es Dios? Tenemos que recordar siempre. Dios es todopoderoso. Dios es nuestro Señor. Pero lamentablemente muchas veces podemos olvidar este hecho en nuestra vida. Por eso podemos preocuparnos
en nuestra vida cristiana. No hay el gozo en nuestro corazón. Tenemos que recordar siempre, Dios es todopoderoso. Dios puede hacer todo. Esto es Dios. Esto es la fe. Tenemos que confiar en Dios. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es la promesa de Dios. Por eso la Biblia, la palabra, no puede cambiar. La Biblia es la promesa. ¿Qué es la fe? La fe significa confiar en la palabra, la promesa de Dios, en vez de nuestro pensamiento, nuestro conocimiento. Pero sorprendentemente podemos perder la fe en nuestra vida cristiana. Podemos decir, oh, Dios es todopoderoso. Podemos decir, oh, la palabra es la verdad. Pero en la vida cristiana, en nuestra vida real, muchas personas, lamentablemente, no piensan sobre este hecho a menudo. En vez de tener la fe, ellos pueden preocuparse de muchas cosas en la vida. Porque ellos perdieron el hierro en el hacha, ¿sí? De la hacha, ¿sí? De la hacha, perdón. Mi español no es perfecto, por eso yo cometí muchos errores. De cualquier manera, como yo expliqué, en el hacha, hierro es muy importante. Pero podemos perder este hierro de nuestra vida, ¿sí? Además, podemos perder el amor de Dios. El amor de Dios es el propósito de nuestra vida cristiana. Porque tenemos que vivir este mundo por el amor de Dios. Dios nos ama mucho. Por eso Él nos dio su Hijo, su unigénito. Por eso es correcto vivir este mundo para Dios. Pero muchas veces podemos olvidar este hecho. Por eso podemos vivir este mundo según nuestro propio deseo. Muchos cristianos no piensan sobre la voluntad de Dios. Porque ellos pueden olvidar el amor de Dios muy fácilmente. Esto es el hierro de la hacha, ¿sí? Tenemos que recordar este hecho siempre. Aunque recibimos muchas cosas, sin las partes esenciales, nadie puede ser utilizado. Las partes esenciales son la fe y el amor en Dios. Tenemos que guardar esas cosas en Dios siempre. Es muy importante. Vamos a buscar segunda de Timoteo, capítulo 3. Hierro, ¿sí? Hierro, ¿sí? Hacha, hierro. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Yo voy a leer. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esto es una señal de los últimos tiempos. Esas cosas van a venir en los últimos tiempos. Hay algunas señales de los últimos tiempos en este mensaje. Vamos a buscar versículo 5. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, y a estos evita. La Biblia dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán
la eficacia de ella a estos evita. Esas cosas pueden ocurrir en los últimos tiempos. ¿Qué significa la apariencia en nuestra vida cristiana? Si podemos leer la Biblia, podemos orar cada momento. Esto es una apariencia en nuestra vida cristiana. Habitualmente, regularmente, usualmente nosotros si hagamos esas cosas, ¿sí? En nuestra vida. Nosotros hacemos esas cosas en nuestra vida, pero lamentablemente no hay el poder de Dios. La Biblia dice, pero negarán la eficacia de ella a estos evita. Aparentemente, si según su apariencia, ellos parecen los cristianos muy fieles, pero en su vida cristiana, actualmente ellos negaron el poder de Dios cada momento. No es correcto en Dios, ¿sí? En vez de enfocarnos en la apariencia, tenemos que pensar en el poder de Dios. Dios es todopoderoso. La Biblia es la promesa de Dios. Esto es la fe. Por medio de la fe podemos complacer a Dios, podemos alegrar a Dios. Pero sin la fe nadie puede complacer a Dios, ¿sí? Por eso, para complacer a Dios, tenemos que confiar en la palabra. Tenemos que confiar en el poder de Dios. Por esto podemos complacer a Dios, ¿sí? Vamos a buscar Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Yo voy a leer. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonado de los que le buscan. La Biblia dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin la fe nadie puede complacer a Dios. Nadie puede agradar a Dios, ¿sí? Alegrar a Dios también, tampoco, ¿sí? Para complacer a Dios tenemos que pensar en la fe, ¿sí? Es muy importante. Podemos leer la Biblia, podemos escuchar el sermón, pero tenemos que creer en su palabra. Es más importante. En vez de leer la Biblia, es lo más importante, creen en su palabra. ¿Sí? Cuando ustedes creen en la palabra más y más, Dios puede trabajar más en su vida. Hay muchas promesas en la Biblia. Todos los versículos son la promesa de Dios. Tenemos que creer. Hay muchas palabras, ¿sí? Buscar al reino de Dios sobre todo. Entonces, todas las cosas son añadidas por Dios. Esto es una promesa de Dios también, ¿sí? Cuando ustedes oren a Dios, Dios tendrán que escuchar. Esto es una promesa de Dios también. Pero lamentablemente en nuestra vida muchas personas no creen en la palabra, porque ellos no tienen la fe correcta. ¿Sí? Sin la fe, en nuestra vida nadie puede experimentar el poder de Dios. ¿Sí? Porque tenemos que escuchar el sermón, porque tenemos que leer la Biblia para aumentar nuestra fe. ¿Sí? Entonces tenemos que confiar en la palabra más y más. Esto es la manera de aumentar nuestra fe. Es muy importante. Vamos a buscar primera de Tesalonicenses.
Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Yo voy a leer. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Yo voy a leer. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Como sabe, en esta iglesia hubo el trabajo de Dios. Porque la Biblia dice, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ellos creyeron en la palabra como la palabra de Dios siempre. Eso es el corazón correcto. Aunque si ellos recibieron salvación hace algunos años, entre estos hombres, estos hermanos, Dios trabajó mucho porque ellos tenían la fe. Ellos creyeron la palabra como la palabra de Dios siempre. Por eso, por medio de ellos, Dios pudo trabajar mucho. Igualmente tenemos que pensar que la palabra es la palabra de Dios. Por medio de su fe, Dios puede trabajar por medio de su vida. Sin la fe, aunque ustedes leen la Biblia, es muy difícil ver el trabajo de Dios. Para mirar el trabajo de Dios, tenemos que obtener la fe. La fe significa creer en la palabra, ¿sí? Creer en la palabra, ¿sí? Tenemos que creer en la palabra como la palabra de Dios en nuestra vida, ¿sí? Además, tenemos que mantener nuestro amor a Dios también. Esto es una parte esencial en nuestra vida cristiana. Sin el amor de Dios, nadie puede ser apasionado a Dios. Podemos perder una pasión en Dios muy fácilmente. Tenemos que tenemos que guardar el amor de Dios en nuestro corazón siempre. Es muy importante. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Yo voy a leer. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto. 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has aprobado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos.
Los hermanos en la iglesia de Efesos tenían muchas habilidades. Por eso en el tiempo o en el primer tiempo de su iglesia, ellos fueron utilizados por Dios mucho. Pero lamentablemente, con el paso del tiempo, ellos perdieron las cosas esenciales en su vida. Esto es el amor de Dios. Versículo 4, yo voy a leer. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ellos perdieron las cosas lo más importantes. Por eso, lamentablemente, Dios no pudo trabajar por medio de esta iglesia. Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar y no te hubieres arrepentido. Según la Biblia, el candelero significa el trabajo de Dios, el poder de Dios. Ellos perdieron el primer amor de Dios. Por eso ellos no pudieron ser utilizados por Dios constantemente. En nuestra iglesia, en la vida cristiana, el amor de Dios es una parte esencial. Tenemos que recordar el amor de Dios siempre. Por medio de esto podemos guardar en nuestro corazón nuestra pasión ante Dios. La fe y el amor de Dios es las cosas esenciales. ¿Sí? Pero lamentablemente los estudiantes del liceo perdieron una parte esencial de su hacha. ¿Sí? Igualmente podemos perder las partes esenciales de nuestra vida cristiana. Yo tengo una pregunta. ¿Usted sabe que la Biblia es la promesa de Dios? ¿Es verdad? Sí. Sabemos que Dios nos dio su unigénito. Por medio del sacrificio de Dios, recibimos salvación. Tenemos el amor. Esto es el primer amor, pero podemos olvidarlos. Cuando nosotros olvidemos esas cosas, no podremos vivir para Dios. Nadie puede ver el trabajo de Dios en nuestra vida. Por eso tenemos que restaurar esas cosas esenciales en nuestra vida cristiana. Tenemos que tratar de recuperar esas cosas en nuestra vida cristiana. Porque fácilmente podemos perder esas cosas esenciales, la fe o el amor. Según la Biblia, por nuestro orgullo o nuestro pensamiento podemos perderlos. Vamos a buscar Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 4. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 4. Porque podemos perder estas partes esenciales en nuestra vida cristiana. Sabemos que es importante guardar nuestra fe o el amor ante Dios, pero es muy difícil. Fácilmente podemos olvidarlos. ¿Por qué? Según la Biblia, esto es nuestro orgullo. Somos muy orgullosos. ¿Sí? Eso significa queremos confiar en nuestro pensamiento en vez de confiar en la palabra. Somos muy duros. Nuestro corazón es muy duro. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 4.
Yo voy a leer. Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. La Biblia dice, está envanecido, nada sabe. En el tiempo de la iglesia primitiva, sí, hubo algunos hermanos orgullosos. En vez de agarrarse de la palabra, ellos confiaron en su pensamiento siempre. Versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. En vez de confiar en la palabra, ellos se pegaron a sus propios pensamientos. ¿Cuál es correcto? ¿La palabra o nuestro pensamiento? Por supuesto, la palabra es la verdad, pero por nuestro orgullo, lamentablemente, nosotros no queremos confiar en la palabra. Por nuestro orgullo, podemos perder la fe o el amor de Dios. La palabra es el mandamiento de Jehová. La palabra es la enseñanza de Dios. Tenemos que aceptar lo que Dios nos dijo siempre. No está bien agarrarnos de nuestro pensamiento. Tenemos que eliminar nuestros pensamientos para agarrar la palabra de Dios. ¿Sí? Es muy importante. Para hacer la palabra de Dios tenemos que perder nuestro pensamiento. ¿Sí? Tenemos que alzar la palabra. ¿Sí? Para esto tenemos que borrar nuestro pensamiento. Como saber, los judíos fueron destruidos por sus pensamientos. Podemos cometer los mismos errores. Vamos a buscar Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6. Versículo 19. Porque es muy difícil aumentar nuestra fe. Porque es muy difícil mantener nuestra fe por nuestro propio pensamiento. Para seguir el paso de Dios tenemos que perder nuestro pensamiento o nuestro camino, ¿sí? Nuestra experiencia. Jeremías capítulo 6, versículo 19. Yo voy a leer. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Esto es el culpa de los judíos, ¿sí? La culpa, ¿sí? Ellos la culpa de los judíos. Ellos se perdieron la palabra. Ellos se pegaron a sus propios pensamientos. Por eso ellos fueron destruidos por Dios. Ellos fueron disciplinados por Dios. Además, ellos perdieron la fe. Aunque ellos fueron escogidos por Dios, lamentablemente ellos no fueron utilizados por Dios. Podemos cometer los mismos errores. Por nuestro pensamiento, por nuestro orgullo, nadie puede utilizado por Dios, ¿sí? Por eso tenemos que perder
nuestro pensamiento para restaurar nuestra fe o el amor de Dios. Es muy, muy importante. Yo pienso que la vida cristiana es muy, muy simple. Cuando nosotros podemos seguir o obedecer a la palabra. Es muy, muy fácil. La Biblia dice, asiste en la comunión. Sí. La Biblia dice, lee la Biblia. Sí. La Biblia dice, evangelice a otras almas. Sí. Es muy, muy fácil. Pero cuando ustedes se tratan de pegarnos a sus pensamientos, será muy, muy difícil. Por medio de nuestros pensamientos podemos cometer los errores. ¿Sí? Por eso, para mantener la fe o el amor a Dios, tenemos que perder nuestros pensamientos en Dios. Tenemos que quitar nuestro orgullo en Dios. Es importante. Vamos a regresar a Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6. Como ellos devolvieron el ¿sí? El hierro, ¿sí? El hierro, ¿sí? Después de perderlo, ¿sí? Según la Biblia podemos encontrar así las respuestas, ¿sí? Por medio de esto podemos pensar cómo podemos recuperar nuestra fe y nuestro amor ante Dios, ¿sí? ¿Es correcto? Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 5. Para devolver el hierro, ellos hicieron esas cosas. Lo primero, 5. Yo voy a leer. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, Señor mío, era prestada. Lo primero, ellos oraron a Dios. Por medio de la oración, sorprendentemente, Dios escuchó a su oración. Además, ellos pudieron devolver lo que ellos perdieron, ¿sí? Igualmente, por medio de la oración, nuestra fe puede ser restaurada, ¿sí? ¿Qué significa la oración? ¿Por qué tenemos que orar ante Dios? Por medio de la oración podemos revisar nuestro corazón detalladamente. Sin la oración podemos ser hipócritas ante Dios. Podemos engañar nuestro mismo, ¿sí? Por eso tenemos que orar regularmente. Ustedes oran ante Dios regularmente. Es muy, muy importante, ¿sí? Especialmente para orar, tenemos que buscar un lugar propio, ¿sí? Vamos a buscar Lucas capítulo 5. San Lucas capítulo 5. San Lucas capítulo 5, versículo 16. San Lucas capítulo 5, versículo 16. San Lucas capítulo 5, versículo 16. Esto es un hábito de Jesucristo. Vamos a ver juntos. 1, 2, 3. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Esto es un hábito de Jesucristo. Como sabe, la agenda de Jesucristo sí era muy, muy ocupada, sí, muy, muy exigente, ¿sí?
Aunque su vida sí era muy, muy ocupada, él hizo su tiempo para orar. Porque por medio de la oración, él supo que su corazón puede ser guardado por Dios. Sin revisar nuestro corazón, podemos ser engañados por otras cosas, las cosas mundanas o Satanás. Por eso, habitualmente, para guardar la fe o el amor de Dios, tenemos que revisar nuestro corazón más seguido. Para esto, tenemos que buscar un lugar apropiado regularmente. Jesucristo fue rodeado por muchas personas, pero para orar, Él sí buscó un lugar desierto, ¿sí? Desierto. Porque, como sabe, orar es el tiempo de tener la relación con Dios personalmente. Para orar correctamente, tenemos que buscar un lugar tranquilo. En su cuarto o en su recámara, ustedes pueden orar por sí mismo, ¿sí? Sí mismo. Pero sin la oración, podemos ser engañados por nuestro corazón o otras cosas. Por eso tenemos que desarrollar el hábito de orar en nuestra vida, ¿sí? Vamos a buscar San Lucas capítulo 22. ¿Tienen sueño? San Lucas capítulo 22. San Lucas capítulo 22, versículo 39. Versículo 39. Yo voy a leer. San Lucas capítulo 22, versículo 39. Yo voy a leer. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. La Biblia dice, y saliendo se fue como solía. Sí, como solía, como un hábito, Dios se fue para orar, ¿sí? Igualmente tenemos que tener un hábito bueno, esto es orar regularmente. Sí, usualmente yo voy a recomendarlos para orar, ¿sí? Usualmente es mejor orar 5 veces por día, ¿sí? Antes de comer, por favor, oren, ¿sí? Delante de Dios, ¿sí? Además, después de levantarse, por favor, oren a Dios. Además, antes de acostarse, por favor, oren, ¿sí? Por mucho tiempo, ¿sí? Más de 5 minutos, ¿sí? O 10 minutos. El tiempo es muy importante, pero usted tiene que hacer su tiempo suficientemente para orar profundamente. Es mejor si orar arrodillando, ¿sí? Arrodillando, ¿sí? Es mejor, si es posible. De cualquier manera, es imposible hacer su tiempo para orar. Sin oración, es imposible guardar nuestro corazón, ¿sí? Por favor, oren más de 5 veces por día. Vamos a buscar Salmos capítulo 145. Versículo 18. Salmos capítulo 145, versículo 18. Yo voy a leer. Cercano está Jehová a todos los que le
invocan a todos los que le invocan de veras. 19. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. 18. La Biblia dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan. De todo su corazón, ustedes tienen que orar a Dios. Cuando su corazón es correcto, Dios puede escuchar su oración. Además, su fe o su amor puede ser restaurado. Todos los salvos tienen un deseo. Esto es vivir este mundo para Dios más apasionadamente. Pero es muy difícil, ¿sí? Pero por medio de la oración, su corazón puede ser restaurado, ¿sí? Por eso tenemos que orar sin cesar o sin parar, ¿sí? Es necesario. Por medio de la oración, nuestro corazón puede ser restaurado. Salmos capítulo 138. Perdón. 139, versículo 23. 139, versículo 23 y 24. Esto es la oración de rey David. Como sabe, rey David sí guardó su corazón, su amor, su fe en su vida. Él es un buen ejemplo para nosotros. Porque él sí pudo guardar su corazón ante Dios. Esto es la oración. Él oraba muy seguido, ¿sí? 23, yo voy a leer. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Sí? 23, la Biblia dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Si él oraba de esta manera, él le pidió a Dios examinar su corazón. Por eso su fe, su amor, pudo ser restaurado inmediatamente. Además, su vida sí pudo ser guiada por Dios. Sí, igualmente tenemos que orar para revisar nuestro corazón. Esto es nuestro deber ante Dios. Entonces, Dios puede restaurar nuestra fe, nuestro amor de Dios. ¿Sí? Por favor, oren para Dios. ¿Sí? Entonces, vamos a regresar. Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 6. Yo voy a leer. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y él echó allí e hizo flotar el hierro. Sí, hierro. 6, la Biblia dice, el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Sorprendentemente, los estudiantes supieron que donde si la hacha cayó. Igualmente tenemos que buscar los problemas de nuestra fe, nuestra vida cristiana. Sorprendentemente, nosotros podemos encontrar nuestras debilidades, nuestras desventajas. ¿Sí? ¿Sí? Además, podemos encontrar nuestros errores en nuestro corazón.
¿Quién sabe de nosotros? Primeramente, esto es nosotros mismos, ¿sí? Nosotros sabemos de nuestros errores o nuestros pecados, ¿sí? Por medio de los pecados, lamentablemente, si podemos perder la fe y el amor de Dios. Para esto, para restaurar nuestra fe y el amor, tenemos que quitar los errores o las cosas malas de nuestra vida. Es importante. Cuando ustedes guarden las cosas malas en su vida, su fe y su amor, no si pueda ser restaurada. Será imposible. Para esto tenemos que quitar las cosas malas de nuestra vida para restaurar la fe. Vamos a buscar Proverbios capítulo 28. Proverbios capítulo 28. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Proverbios capítulo 28, versículo 13. 28, versículo 13, yo voy a leer. El que encubre a sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La Biblia dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Nadie puede ser bienaventurado por Dios cuando ellos engañan a Dios. Nadie puede esconder sus pecados ante Dios. ¿Qué significa arrepentirse ante Dios correctamente? Esto es quitar sus pecados de su vida. Entonces, la fe puede ser restaurada. La Biblia dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Las personas que quitan sus pecados pueden obtener la misericordia de Dios correctamente. Eso significa su fe o su amor pueden ser restaurados por Dios finalmente. ¿Sí? Por medio de las cosas malas, nuestra fe puede ser dañada. ¿Sí? Sus corazones no pueden ser restaurados. Para restaurar nuestra fe tenemos que quitar las cosas malas, las cosas inapropiadas en nuestra vida. ¿Sí? Entonces Dios puede restaurar nuestro corazón. Su corazón será gozoso o más alegre. ¿Sí? ¿Cómo podemos restaurar nuestra fe y nuestro amor? Para quitar las cosas malas de nuestra vida. ¿Sí? Vamos a buscar Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 6, capítulo 6, versículo 6 y 7. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó en un palo y lo echó allí e hizo brotar el hierro. 7. Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. ¿Cómo ellos pudieron devolver la hecha correctamente? ¿Sí? La Biblia dice, y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo
tomó. Por medio de su gana, su voluntad, sorprendentemente ellos devolvieron la hacha. ¿Sí? La hacha. Sorprendentemente, para restaurar la fe o el amor, nuestra gana es muy, muy importante. ¿Sí? Tenemos que obtener la gana, la voluntad de restaurar nuestra fe y nuestro amor ante Dios. Sin la gana, nadie puede cambiar su vida. Cuando nosotros hagamos las que tenemos que hacer, Dios podrá hacer otras cosas. Leer la Biblia es nuestro deber. Participar o tener la comunión es nuestro deber. Pero otras cosas van a ser hechas por Dios. Predicar este evangelio hacia otras personas es nuestro deber. Pero dar la salvación es la responsabilidad de Dios. ¿Sí? Para ver el trabajo de Dios tenemos que hacer las que tenemos que hacer ante Dios. ¿Sí? Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer ante Dios. Entonces podemos ver el trabajo de Dios. Dios tiene su responsabilidad. Cada persona, cada salvo tiene su responsabilidad también. Tenemos que hacer nuestra responsabilidad en nuestra vida. Entonces podemos ver el trabajo de Dios también. Tenemos que pensar, sin nuestra gana, nadie puede ver el trabajo de Dios. ¿Sí? Vamos a buscar San Juan capítulo 2. San Juan capítulo 2, versículo 7. San Juan capítulo 2, versículo 7. San Juan capítulo 2, versículo 7. Yo voy a leer. San Juan capítulo 2, versículo 7. Yo voy a leer. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Lamentablemente en la fiesta de Cana, una ciudad, lamentablemente si no hubo vino, lo uno vino más. Por eso ellos se confundieron. Pero sorprendentemente Dios les dijo a las personas, llenan agua en una tinajas, las tinajas, ¿sí? Por eso, según el mandamiento de Dios, ellos llenaron a agua, mucha agua, que en estas tinajas. Sorprendentemente, las aguas en las tinajas se convirtieron en vino. Un milagro ocurrió antes de sus ojos. Ellos hicieron lo que ellos tienen que hacer. Pero sorprendentemente, por medio de su trabajo, Dios hizo un milagro. ¿Sí? Igualmente, hay las cosas que tenemos que hacer. Cuando tratamos de hacer lo que tenemos que hacer, podemos ver el trabajo de Dios. Para restaurar nuestra fe, hay las cosas que tenemos que hacer. Tenemos que tener la comunión más seguido. Tenemos que leer la Biblia, tenemos que escuchar el sermón. Esas cosas las que tenemos que hacer para nuestra fe y restaurar el amor a Dios. Pero entonces Dios va a hacer los temas. ¿Sí? Tenemos que esperarlos. ¿Sí? Vamos a regresar segunda de Reyes capítulo 6.
Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 5 a 7. 5 a 7. Yo voy a leer de nuevo. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 5 a 7. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: «Ah, Señor mío, era prestada». El varón de Dios preguntó: «¿Dónde cayó?». Y él le mostró el lugar. Entonces cortó en un palo y lo echó allí e hizo brotar el hierro. Y dijo: «Tómalo». Y él extendió la mano y lo tomó. Si hoy aprendimos cómo restaurar nuestra fe y el amor de Dios, ¿sí? Esas personas perdieron hierro, ¿sí? De su hacha. Pero solo por medio del milagro de Dios, ellos devolvieron el hierro que ellos perdieron. ¿Sí? Igualmente tenemos que restaurar nuestra fe. Tenemos que restaurar el amor de Dios. ¿Cómo? Aprendimos 3 maneras. Lo primero es orar a Dios. Por medio de orar, podemos revisar nuestro corazón. Entonces, nuestro corazón puede ser restaurado. ¿Sí? El segundo es quitar las cosas malas de nuestra vida. Tenemos que perder o quitar, tirar los pecados en nuestra vida. Entonces, nuestro corazón puede ser restaurado. ¿Sí? El último es obtener la gana de hacer nuestro deber. ¿Sí? Entonces Dios va a trabajar por medio de nuestra vida. ¿Sí? Vamos a orar juntos para terminar de hoy. Nuestro Padre Dios, muchas gracias por darnos esta oportunidad. Por medio de la predicación aprendimos cómo restaurar nuestra fe y amor en ti. Somos muy débiles, por favor, ayúdanos. Confiamos solo en ti. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.